Cantando al sol como la cigala. Hola, hoy quiero presentarte mi último libro, Argentina Primero. Lo escribí pensando en qué tenemos que hacer. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, este espacio que junto al amigo José Estevenazzi hemos creado ya en esta cuarta temporada y seguimos con esta modalidad de cuarentena, ¿no? Con nuestros invitados a través de esta posibilidad que nos da la tecnología de poder entrevistarnos. Y hoy, bueno, vamos a estar tratando una temática, como siempre, referida a la gestión de riesgos, a la gestión de emergencias, también a la seguridad y higiene laboral, gestión ambiental. Y en particular, estamos comunicados con Adrián Pensotti, que para envidia de todos está en Bariloche y bueno, nos va a estar contando un poco a qué se dedica. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido a Interfase. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes en este programa. Bueno, Adrián, de alguna manera vamos a estar hablando de lo que es la emergentología, la emergencia. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es tu relación con esto? Y bueno, para ya después ir adentrándonos en el tema. Bien, me presento brevemente. Como me mencionaste recién, soy Adrián Pensotti. Yo hace alrededor de 20 años ya que me dedico a la parte de emergencias que tienen que ver con la parte de atención en emergencias médicas. Como me inicié en esto a través de la actividad turística, porque trabajo mucho como guía, y en la escuela, en mi formación como guía de alta montaña, estudié mucho la parte de medicina de altura. Entonces me empecé a especializar por ese lado y después, bueno, producto del trabajo en el campo surgió el incorporar un poco más el hecho de aprender a tratar emergencias que tenían que ver con la parte médica, primeros auxilios y emergencias médicas, en diferentes contextos que nos iba presentando la realidad en la que yo en ese momento me desenvolvía. Y bueno, a partir de ahí desarrollamos una institución para extender este tipo de problemática y la capacitación respecto de esa problemática a otras personas y a otras profesiones también, ¿no? Y justamente, ¿cómo se llama ese espacio que han creado ustedes? Nuestra institución se llama Expertia Capacita, así que ahí estamos reunidos un grupo de profesionales de diferentes ámbitos, pero estamos siempre orientados a trabajar en desarrollar protocolos y capacitaciones para emergencias médicas. Perfecto, perfecto. Ahora después, al final del programa, seguramente vamos a estar viendo cuáles son las posibilidades de que puedan entrar en contacto. Y de alguna manera, bueno, esto también nosotros siempre programa a programa vamos diciendo de que la gestión de emergencias o todo lo que tiene que ver con este abordaje es multidisciplinario e interinstitucional, ¿no? Y que hay que adaptarse a cada uno de los campos, de las disciplinas. Y mira, justamente, qué mejor ejemplo que esto, ¿no? Que desde el turismo, ¿sí? Tenemos que estar también Exacto. teniendo en cuenta estas medidas de ser proactivos, ¿no? De adelantarnos a los acontecimientos frente a la ocurrencia de una emergencia. ¿Y qué tipo de emergencias? O sea, ¿cómo podemos clasificarlos desde ese punto de vista, ¿no? Desde la actividad que vos realizás? Bien, lo que sucedió un poco es que hace ya muchos años, varias décadas, a nivel mundial, surgió la necesidad de la capacitación que tenía que ver con afrontar emergencias médicas en contextos donde no se tenía la respuesta que normalmente se tiene en una ciudad o en un centro urbano. Si bien nosotros ampliamos nuestro campo también a las zonas relacionadas con lo urbano, mucha de nuestra especialidad vino a partir de las personas que tenían la necesidad de resolver situaciones de emergencias médicas con muy poca asistencia externa o nula, o que podía llegar a
presentarse en un tiempo muy prolongado. Entonces, muchas profesiones, incluso las mismas que se desarrollan en las grandes ciudades, en pequeñas poblaciones o lugares alejados, nuestros países, Argentina es un claro ejemplo de un país de gran extensión, con poblaciones muy aisladas, donde surge la necesidad de que muchas personas tengan que dar respuestas a problemáticas que los exceden algunos puntos. Entonces, si bien nosotros tenemos conformados sistemas de emergencias médicas para dar respuesta a las necesidades que tenga la población, en muchos casos esa respuesta puede no llegar a tiempo. Entonces, bueno, hay una tendencia a capacitar a personas que van a estar desconectados en cuanto a lo temporal o las distancias de esa respuesta, para que puedan dar una respuesta un poco más efectiva. Claro, no. Fundamentalmente es, me imagino, ¿no? La cuestión de recursos y de capacidades. Hay una de las tantas clasificaciones que hay entre la diferencia entre una emergencia y un desastre, que justamente es esto, ¿no? Una emergencia, cuando nosotros tenemos la capacidad de respuesta, podemos, dentro de nuestros medios, de nuestro sistema, por decir así, brindarlo, y aquello en la cual nosotros nos supera, se transforma en una clasificación que decir que es un desastre, ¿no? Entonces, de alguna manera, ustedes tratan de... Esto no es aplicable a grandes eventos, ¿no? Sino justamente ustedes lo que tratan de hacer con esto es ser, digamos, dependientes de su propio sistema y sus propios recursos ante una situación de emergencia. Claro, en general está relacionado al entrenamiento de individuos o grupos de individuos a pequeña escala. Sin embargo, en las capacitaciones obviamente se tiene en cuenta la parte de triage, por ejemplo, que es la clasificación de la atención de pacientes, como vos mencionabas recién, que tiene que ver con esto de una demanda que supera la capacidad de respuesta, ¿no? Básicamente nos orientamos a trabajar sobre un esquema que lo que permite es, mediante un entrenamiento teórico-práctico, enfocarnos en las prioridades, ¿no? Entonces existe lo que se llama sistema de evaluación del paciente, que es un esquema que básicamente ordena y da prioridades, y esas prioridades tienen que ver con, primero, establecer un escenario, ¿sí? En esta sección se trabaja mucho con la parte de seguridad, que es siempre el primer paso que se tiene en cuenta cuando uno pretende prestar ayuda de algún tipo a alguien que la necesita. Obviamente la seguridad personal, del equipo de uno, que trabaja con uno, y de la seguridad de las personas a las que uno pretende prestarle ayuda, ¿no? Tiene que ver con establecer números, ¿no? Con contextualizar, bueno, cuántas son las personas que necesitan asistencia, cuántas son las personas que pueden brindar esa asistencia, cuántos recursos tienen disponibles, de qué tipo, si lo saben emplear, la capacitación que tienen. Y después un poco enfocarse en establecer lo que se conoce como mecanismo de daño o mecanismo de lesión. Es decir, tratar de establecer si la persona o las personas afectadas tienen una problemática relacionada con el trauma, que es las lesiones que tienen que ver con intercambio de energía, con problemas relacionados al entorno natural o al ambiente natural, es decir, por ejemplo, problemáticas relacionadas con el frío, con el calor, con la altura, bueno, todo lo que puede presentar el entorno natural como un problema. Y como un tercer bloque se trata de analizar la parte de emergencias médicas específicas de los problemas de la salud que pueda tener una persona, ¿no? Y acá entra las enfermedades o las problemáticas relacionadas de la salud de esa persona, ¿no? Claro, es decir, ustedes hacen un abordaje de lo general o lo particular, ¿no? Primero, como bien decías, es el entorno. Es tan importante la seguridad no sé si el término es paciente o de la víctima, como también del respondedor, ¿no? Que muchas veces tenemos como ese mandato, ¿no? Quienes están en las emergencias y los desastres, que a nosotros no nos va a pasar nada y tenemos que dar respuesta. Y bueno, es tan importante y no tenemos que tratar de transformarnos en víctimas, ¿no? Entonces, vas haciendo esa cuestión, digamos, de evaluar el lugar. Después vas clasificando muy bien esto, ¿no? De qué se trata, ¿no? La lesión, la cantidad, y para después en particular abocarte a ello. Está bien, es comprensible.
Exactamente. Una vez que se establece toda esa primer parte, que dentro de ese esquema de sistema de evaluación se llama evaluación primaria, bueno, a partir de ahí empieza lo que es la atención a la persona en sí o a las personas en sí, que es más relacionado a lo que es primeros auxilios, ¿no? Con el establecer la vía aérea, la ventilación, circulación o control de hemorragias, toda esa parte que es bastante común a todo lo que tiene que ver con la atención de primeros auxilios, ¿no? Claro. Entonces, esa atención, bueno, tiene que estar, sí, hecha bajo el contexto de haber establecido la seguridad primero, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se logra esa atención primaria, ahí viene quizás una gran división de lo que tiene que ver la atención de pacientes en el contexto extrahospitalario, es decir, en el lugar del accidente, porque en un área cercana a un centro médico, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de estabilizar a esa víctima para que los servicios de emergencia profesional puedan brindarle la ayuda que necesita. Ahora, en los contextos donde esa ayuda puede demorar mucho tiempo en llegar o a veces incluso no poder llegar por lo técnico del terreno y demás, entonces es cuando se abre un capítulo más amplio de respecto de la ayuda que uno debería prestar, porque nosotros decimos que no solo es prestarle el primer auxilio, sino también el segundo y quizás el Claro, tercer auxilio, ¿no? claro, en Sí, un ámbito, tal vez nosotros que estamos acostumbrados al ámbito urbano, por decirlo así, ¿no? Es un poco el trabajo que hace, lo retrotraigo acá a la ciudad de Buenos Aires, que por ahí es conocido, que es el SAME, o el Servicio de Emergencias Médicas, cuya finalidad es la estabilización, o sea, en todos aquellos eventos, o sea, víctimas que hay en la vía pública o en el hogar, los estabilizan para después derivarlos al sistema hospitalario y ahí sí se le hace, digamos, me imagino las atenciones más específicas, ¿no? O sea, de alguna manera ese sería el trabajo sumado a que no están a 10 cuadras del hospital, ¿no? En estos casos, y ya seguramente después nos contarás algún caso de personas que tal vez en un medio hostil desde el punto de vista geográfico y distancia, bueno, se complejiza más, ¿no? Exactamente. También hay una cuestión que sucede, que nosotros fuimos descubriendo con tantos años de trabajar en esto, es de que muchas veces cuando nosotros, nuestro ámbito natural es en una ciudad o una población cercana a la respuesta de emergencia, no nos damos cuenta de forma cabal la cantidad de veces que en realidad estamos lejos de esa respuesta. Te doy un ejemplo muy claro, cuando salimos a viajar en nuestro vehículo por la ruta, bueno, nuestras rutas en Argentina son muy extensas, no hay nadie, entonces, bueno, ante el suceso de un evento de emergencia en ese contexto, no tenemos una respuesta rápida a la que quizás estamos acostumbrados a tener en casa, ¿no? Claro. Ni hablemos de todas las personas que desarrollan actividades como bomberos, guardaparques, profesional de la industria que trabaja en zonas alejadas, toda la parte de turismo, es decir, personas que desarrollan sus actividades en lugares alejados, que Claro. quizás esa lejanía es transitoria, no es permanente. Sin embargo, en ese momento, bueno, nos exponemos a que nos suframos algún tipo de inconveniente con respecto a la salud y no tener la proximidad a la que estamos acostumbrados de la respuesta médica. Claro, aumenta la vulnerabilidad en ese sentido, ¿no? Es decir, entonces, y no siempre llevarlo a cuestiones, yo me imagino que los casos más comunes o que la gente puede llegar a interpretar, tal vez sea un accidente en la ruta, ¿no? Donde hay víctimas múltiples, donde, bueno, como bien decías vos, estás alejado, o tal vez estás dentro de un centro, no digo urbano en el sentido tal vez una pequeña población, pero que tal vez tiene su salita de primeros auxilios y no dispone de todos los medios, ¿no? Exactamente. En nuestros entrenamientos vienen muchas personas que desarrollan actividades dentro de la parte de los servicios profesionales de poblaciones que saben que en muchas ocasiones tienen que prestar ayuda lejos de ese contexto que les brinda sobre todo el soporte
lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Y los recursos materiales que se tienen en ese lugar. Y bueno, al desplazarse muchas veces esos recursos se vuelven limitados. Entonces, nosotros lo que hacemos también es trabajar mucho sobre la parte de gestión de el material del recurso y sobre todo también mucho con la improvisación, es decir, el hecho de tener que recurrir a elementos que no están diseñados específicamente para prestar esa función, sino para otra, y sin embargo tener la capacidad, utilizando algunos recursos que tienen que ver con la formación que estableces a nivel teórico, para decir, bueno, yo tengo que lograr esto, que normalmente se emplea este elemento, no lo tengo, pero puedo llegar a utilizar un elemento similar que se usa para otra cosa, que cumpla esa función de manera provisoria para poder resistir a esa situación, ¿no? Claro, con ese concepto de improvisación, no como algo que no sé qué hacer y lo hago, sino, digamos, de adaptación, ¿no? De elementos que disponemos tal vez y que nos puede ser de utilidad, la típica puerta, ¿no? Cuando tenemos que trasladar a alguna víctima que no tenemos una tabla rígida, bueno, tal vez sacamos una puerta o, bueno, tantos elementos que podemos en ese sentido improvisar, ¿no? O adaptar. Pero, y además me imagino, que también dentro de la formación se me viene a la cabeza no solamente la situación común, tal vez un accidente en la vía pública, en lugares turísticos como estás vos ahora con la envidia de todo, que es Bariloche, muchas veces tal vez turistas, gente que sale a recorrer, desconoce, se pierde. Entonces, bueno, me imagino que también digamos, quien conforma este equipo debe tener también capacidades en cuanto a lo que es navegación terrestre, ubicación, ¿no? O sea, una capacitación extra. Sí, el contexto es muy complejo porque estamos hablando de entornos muy diversos, muy variables en cuanto a la orografía, en cuanto a la climatología, en cuanto al terreno en sí, las vías de aproximación, las comunicaciones, como que empiezan a incorporarse muchos elementos que van a tener una incidencia en el momento en que uno quiere prestar una ayuda. En muchos lugares lo que existe es un grupo de personas que en algunos casos es voluntario, como las comisiones de auxilio, por ejemplo, donde personas de diferentes especialidades se reúnen y conforman un equipo que está comunicado para prestar ayuda a los lugares donde la asistencia médica tradicional no tiene acceso, ¿no? En algunos lugares son fuerzas o grupos de la misma estructura pública que están organizados y especializados porque el entorno donde se mueven, bueno, les genera esa necesidad, ¿no? Entonces, volviendo al caso, por ejemplo, de los cuarteles de bomberos que tienen una diversidad enorme, ¿no? No es lo mismo un cuartel que trabaja en la ciudad, donde están trabajando con evacuaciones de edificios, a un cuartel pequeño, una población de montaña o costera, donde las problemáticas están más relacionadas con otras cosas, ¿no? Incluso con problemas relacionados con el tiempo del lugar, ¿no? Tormentas o problemáticas con inundaciones, con calores, con altura, bueno, hay como una gran diversidad ahí. Sí, se me viene a la memoria, bueno, como estuve viviendo varios años en Bariloche, la comisión de auxilio del Club Andino, que es un caso particular, ¿no? Que es justamente poco contarnos, es esto, ¿no? O sea, es un grupo, depende de este club, pero bueno, se especializa en la búsqueda, en el rescate de personas que quedan accidentadas o aisladas, tal vez en la montaña cuando van a esquiar o cuando van. Entonces, o sea, esto es muy amplio, ¿no? Es decir, desde lo público, desde, por decir así, el tercer sector o lo que son estas asociaciones, no dejas una asociación civil, un club, y también la parte privada, ¿no? En la parte privada también tiene su aplicación esto. Bien, lo que también ha pasado es que con estas últimas décadas donde muchas empresas o instituciones empezaron también a valorar la importancia de tener un sistema de seguridad, de respuesta, ¿no? En muchos casos la respuesta que pueda brindar el Estado no es suficiente, entonces estas empresas o instituciones empezaron a generar los propios estándares o
maneras de organizarse para dar respuesta. Bueno, nosotros trabajamos mucho también con lo que tiene que ver el ámbito privado, la capacitación del personal que trabaja en ese lugar. Puede ser desde un pozo petrolero que está en un lugar muy alejado, algún tipo de industria que trabaja en lugares también muy distantes, o el mismo turismo también. Es una fuente que necesita mucho de este tipo de capacitaciones, porque mucha actividad turística de lo que hoy se llama turismo en la naturaleza o turismo de aventura implica desplazarse a lugares alejados y bueno, estar expuestos por la actividad misma que se realiza a los riesgos de tener algún problema, ¿no? Exactamente. ¿Y podrás contar alguna experiencia que les haya pasado, les haya tocado trabajar con alguna característica? Mirá, yo personalmente por mi trabajo en la naturaleza y sobre todo en la parte de montañismo, tuve muchas intervenciones de lo que tienen que ver con evacuaciones en la montaña, ¿no? Mucho en altura, en montañas de gran altura, como por ejemplo la Concagua, que es una montaña que conozco mucho, donde ahí se trabaja muy bien toda la gestión de las emergencias, por varias razones. Primero, porque son lugares muy concurridos, lo cual hace que se sucedan emergencias de manera cotidiana prácticamente. A pesar de que hay un buen sistema de prevención, bueno, en lugares donde las personas hacen actividad que implican riesgo, bueno, hay una consecuencia, ¿no? Y en esos lugares se trabaja varias instituciones que tienen que ver con lo público y lo privado en conjunción, y bueno, ahí esa coordinación lleva a que generalmente tengan un alto nivel de éxito las intervenciones. Lo que sucede en Argentina, que eso es muy interesante, que nosotros lo hemos visto mucho desde el lado de las emergencias, trabajando con gente de otros países, es que los argentinos somos muy solidarios en los casos de las emergencias, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso, pero es como que acá cuando alguien necesita ayuda, siempre hay un grupo de personas que está dispuesta a ir, incluso a veces sin saber bien de qué manera, ¿no? Pero hay como esa predisposición. Entonces nosotros cuando sabemos, por ejemplo, que hay una patrulla de rescate que, si bien está dedicada profesionalmente a lo que tiene que hacer, seguramente va a necesitar asistencia, bueno, nos brindamos, ¿no? Voluntariamente, y bueno, las evacuaciones en esos ambientes son complejas, porque llevan mucho tiempo, porque el entorno es muy hostil respecto de las condiciones meteorológicas, ¿no? De los fríos, de los vientos, a veces del calor. Entonces el hecho, por ejemplo, de trasladar a una persona que no se puede movilizar por sus medios en esos lugares puede implicar una odisea realmente, ¿no? Por la cantidad de elementos y de personas que tienen que intervenir para lograr extraer a esa persona de ahí. Bueno, ahí es donde viene todo esto de incorporar ese mayor marco para entender lo que es una asistencia médica en un lugar que no tiene todos los recursos. Casos, sí, hay muchos en donde intervenir. Hay muchos. Algunos más graves, otros menos, pero... Sí, y ninguno igual a otro, como pasan las intervenciones, ninguna es igual a otro, ningún rescate es igual a otro, ningún incendio es igual a otro, cada uno tiene su característica, ¿no? Exactamente. Otra de las cosas que quería mencionar, que es muy importante de toda esta estructura y capacitaciones, tiene que ver con el análisis posterior. Nos pasó mucho tiempo en Argentina que, claro, había una problemática, se desarrollaba un esquema para atenderla, se atendía y se cerraba ahí. Y hace ya bastante tiempo que se descubrió que, bueno, que una vez que se cerró esa asistencia o esa ayuda, había que seguir trabajando sobre eso, ¿no? No solo desde el lado de la respuesta a nivel organizacional, sino también a nivel de la respuesta de las personas, ¿no? Y ahí viene toda la parte de el manejo de lo que tiene que ver con lo emocional, lo afectivo, que nos afecta como personas, ¿no? Cuando siempre hablamos de emergencias, estamos muy enfocados a eso, a hacer a la seguridad, a la estructura, a dar una buena respuesta, que está muy bien, pero no debemos olvidar siempre que como personas el hecho de intervenir en cuestiones de emergencia nos va a afectar mucho también, y tenemos que canalizarle y darle lugar a esa
a esas inquietudes para poder crecer, ¿no? Y de ahí Claro. seguir para... Es que uno vive situaciones límites, por ahí tal vez uno va con toda la mejor intención de salvar a una persona, rescatarla con vida, y tal vez, bueno, por las distintas circunstancias, y bueno, entonces uno siente como esa culpa, tal vez es un poco ese mandato que yo decía que uno tiene, que es un superhéroe y tiene que dar respuesta a todo, y de repente, desde el punto de vista emocional, es tan importante como protegernos desde el punto de vista de lo físico, ¿no? Así que es importante. Bueno, Adrián, ya llegamos al final. Pasó rápido. La verdad es interesante. Sí sería también interesante que nos transmitas, a ver, aquellos que quieran contactarse con ustedes, si tienen una página, un contacto, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, sí, a nosotros nos encuentran en nuestro sitio web, que es www.expertiacapacita.com. Y bueno, ahí hay un poco una explicación de a qué nos dedicamos, con nuestros contactos y demás. Aquí cualquiera que tenga inquietud de saber un poco más puede verlo a través de esa página. Perfecto, entonces. Bueno, seguramente va a aparecer en el graph, así que un placer, no va a ser la última vez que vamos a estar en contacto, seguramente tal vez con algún tema en particular los estaremos invitando, tanto a vos como el resto del equipo, que sé que están, ¿no?, un poco repartidos, están en Bariloche, acá en Buenos Aires, entonces también le da esa posibilidad de una mayor cobertura. Sí, sí, así es. Nuestra idea es llegar a alcanzar la mayor cantidad de lugares posibles, así que tratamos de tener una red bien amplia. Perfecto, perfecto. Bueno, Adrián, nuevamente el agradecimiento, gracias por tu tiempo. Sabemos que como vos gestionás las emergencias, esta entrevista fue un poquitito sobre la marcha, ¿no? La organizamos medio de golpe, así que bueno, supiste responder, así que nuevamente el agradecimiento. Y bueno, y de ustedes nos despedimos hasta el próximo programa de Interfase por Canal 22. Muchas gracias. Canal 22. Renovamos nuestros estudios.